Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Costanzo y vengo a defender el trabajo final. Este trabajo tiene que ver con la siguiente pregunta-problema. ¿En qué grado influye la empatía en la percepción que tienen los alumnos y los docentes acerca de lo que es ser un buen profesor? ¿No? Y bueno, en esta relación que se establece entre la empatía y la cercanía y el captar la atención, los alumnos o los docentes van percibiendo qué es ser un buen profesor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchos teóricos que han hablado sobre el tema, por ejemplo Camillioni, que ha hablado acerca de la preparación de una clase, los elementos que tenemos que tener en cuenta. Una buena preparación implica seguramente que la clase va a funcionar bien. Pero por medio de esta investigación queremos trabajar, ¿no?, el tema de la justificación, en el sentido de que como la virtualidad de la actualidad implica que muchos alumnos pierden la atención, creo que puede ser una investigación muy necesaria en este momento, aunque sea en el nivel de investigación que estamos trabajando, con una muestra acotada, con los recursos que disponemos. Pero las conclusiones se pueden sacar igual. Otras teorías que estuvimos evaluando son acerca de la mirada de la filosofía, ¿no es cierto? Ya Guy Debord había hablado de el show en el que nos manejamos en esta época, donde todo tiene que fascinar, la parte visual, auditiva, la llegada, y puede llegar a quedarse en algo externo. Pero sin embargo, esto ya se ha transformado en una especie de paradigma donde se puede percibir a un buen docente como una persona que sí tiene una capacidad de oratoria que llegue empáticamente a los alumnos. Por eso que las respuestas de los entrevistados, de las encuestas, tienen que ver justamente con cómo ellos perciben realmente qué es ser un buen profesor y en qué grado la empatía y la cercanía que se establece, la oratoria, la forma de captar la atención en una época donde cuesta captar la atención compitiendo con tantos medios tecnológicos y de efectos especiales tan avanzados, plantean una cuestión interesante. Entonces, vamos directamente a las respuestas que hemos obtenido. Por supuesto que la mirada de los docentes adultos mayores no va a ser la misma que lo de los docentes jóvenes, ni la de los alumnos. Entonces, por eso vamos a comparar un poco las respuestas. En el caso de los alumnos, dijeron que percibían en su mayoría un buen profesor al docente que sí, mantenía cercanía, pero que también los hacía trabajar mucho, que buscaba la integración de todos y también transmitía mucha paciencia hasta poder llegar a hacer entender los contenidos. O sea que por un lado tenía que tener mucha capacidad de conocimientos, pero que también una cercanía como para poder transmitirlo y tener la paciencia para enseñarlos. Dentro de la teoría también vimos un poco qué significa ser un buen líder. Con esto también trabajamos los conceptos que maneja el eneagrama, ¿no?, sobre las características de las personalidades. Entonces nosotros no podemos pretender que todos los docentes tengan una personalidad, por ejemplo, como la que señala el eneagrama, la número 7, que es la de la persona llamativa, entusiasta, ¿no?, que conquista con su forma elocuente de hablar. O con la del 2, la clasificación del eneagrama señala que la personalidad número 2 es más bien seductora, conquistadora, que sí pueden ser elementos muy importantes para un docente, pero que no todos los seres humanos, todos los docentes van a tener esa capacidad. O la del líder, que vendría a ser la clasificación número 8 dentro del eneagrama, la persona que tiene la capacidad de liderazgo. Entonces, si bien cada docente va a tener su personalidad, aquí surge la cuestión que se trabajó también en este trabajo, es acerca de si un docente nace o se hace. Y las conclusiones a todos los entrevistados fueron que las dos cosas.
el docente ya nace con una cierta característica que le permite plantarse frente al curso, ya sea porque su imagen imponente puede transmitir autoridad, su personalidad, respeto, ya sea porque tiene una capacidad de paciencia, como para esto que decían los entrevistados, que sentir que el docente valora al alumno, no que da la clase queriendo sacarse ese tema de encima, darla rápido, sin prestar atención, sin un enfoque en el alumno, en lo que necesita, y que el alumno se arregle cuando tenga que rendir, sino que esté interesado en que realmente el alumno aprenda. Entonces ahí se produce esa empatía que muy bien decía Ausubel cuando hablaba sobre el aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos también a partir de Jackson, que habló sobre las preguntas, qué bueno que es con las preguntas generar esa empatía, ese feedback, para evaluar un poco también, percibir, como dice también la PNL, la percepción de si el alumno realmente está comprendiendo o no, evaluando, ¿no? Cómo viene el curso del aprendizaje. Y en este percibir y evaluar lo que el alumno va aprendiendo con esas preguntas, podemos retomar desde la mirada de la filosofía que esto no es nuevo. Ya Sócrates empleaba el tema de la mayéutica para con las preguntas llegar a ser comprender a la persona, ¿no? Desde la PNL también hablamos de cuáles son las capacidades que podemos tener para captar la atención de las personas, y es a través de los sentidos. Por supuesto que entonces no vamos a descartar todos los medios audiovisuales que el docente puede utilizar. Pero bien, volviendo al tema de si se nace o se hace, todas estas capacidades, especialmente lo que hablábamos sobre la empatía, que consideramos que tiene un efecto muy importante en esta época especialmente, se puede desarrollar. Entonces, por supuesto que si observamos un docente que lo vemos muy monótono, muy como ya sea rutinario, porque el transcurso de los años lo hizo perder el amor, la pasión por la profesión, quizás le convendría volver a las fuentes para retomar, hacer cursos, sentir que se le puede volver a renacer la pasión por su profesión, para que esa pasión sea contagiosa, genere empatía, rapport en los alumnos y puedan captar el entusiasmo. Justamente algunas de las respuestas de los entrevistados tocaron este tema de vivir como una pasión lo que uno ama, lo que uno estudió y lo que quiere transmitir a los alumnos. Bueno, en fin, para terminar esta presentación, por supuesto que habría que mirar mucho más en detalle cada uno de los aspectos de este trabajo y de las respuestas de los entrevistados, pero queremos tocar el tema de Vygotsky, cómo él trabajaba acerca de la zona de desarrollo próximo, o sea, poder con esta empatía, con esta cercanía, verificar cuál es el objetivo que sí puede alcanzar el alumno. Esto también tiene que ver con la motivación. El alumno en esta época se desmotiva porque tiene tantos estímulos que se dispersa. Esto lo han señalado muchos docentes. Por lo tanto, justamente trabajar con esto de percibir cuál es la capacidad cercana que tiene, pasitos pequeños para que se capte la atención y pueda ir creciendo y desarrollando y asimilando y haciendo significativos esos aprendizajes. Muchos docentes jóvenes opinaron que tienen esta ventaja de tener temas cercanos como para generar más empatía. Los docentes más mayores dijeron que habría que hacer mucho más énfasis en el voluntarismo, por supuesto acorde a un paradigma de otra época, pero todos coinciden en que la responsabilidad y los valores y la dedicación, la pasión y la cercanía, la empatía, ayudan a que la percepción de los alumnos sea mejor y por ende el resultado académico también sea de mejor excelencia. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias, espero que este video pueda ser representativo del estudio que se ha realizado. Hasta luego.